I don't know what's gonna happen next. We have to get out of here now. These babies, they're not safe here. You can't just stand there. Something... Imagina que llevas años sirviendo en silencio a la persona que amas con toda tu alma, sabiendo que nunca podrás tenerla, que cada día la ves sonreír a otro hombre, uno que no la merece, uno que en el fondo de tu corazón sabes que es capaz de lo peor. Y de pronto, en una sola noche, descubres que ese hombre no solo es indigno de su amor, sino que está dispuesto a matar a 3 bebés inocentes para quedarse con todo. ¿Qué harías tú? ¿Callarías por miedo a perderlo todo o arriesgarías tu vida para salvarlos? La mansión Fernández de la Vega brillaba bajo las luces de la Ciudad de México como un palacio sacado de un cuento. Era la noche de la fiesta de compromiso de Valeria Fernández de la Vega, la heredera de uno de los imperios empresariales más sólidos del país. A sus 32 años, Valeria era la imagen perfecta del éxito. Alta, de piel morena clara, cabello negro largo y ojos verdes que parecían leer el alma de quien la mirara. Su bondad no era fachada. La había visto donar millones en silencio, visitar orfanatos sin cámaras, escuchar a sus empleados como si fueran familia. Por eso, todos la querían. Por eso, él la amaba. Carlos Rivera, de 25 años, empujaba el carrito con copas de cristal hacia el salón principal. Llevaba 5 años trabajando como mayordomo personal de Valeria. Había entrado a la casa siendo casi un niño, recomendado por una distantía que limpiaba en una de las empresas del grupo. Desde el primer día, supo que estaba perdido. Valeria lo trató siempre con respeto, incluso con cariño fraternal, pero nunca traspasó la línea invisible que separa al servicio del patrón. Carlos aprendió a enterrar su amor tan hondo que a veces creía que ya no latía. Pero latía. Cada vez que ella le sonreía al darle una orden sencilla, cada vez que lo llamaba por su nombre, con esa voz suave, latía con más fuerza. Aquella noche, Carlos llevaba el uniforme impecable. Camisa blanca, chaleco negro, guantes. Se movía entre los invitados como una sombra eficiente. Políticos, empresarios, actrices, todos alzaban sus copas brindando por la pareja del momento, Valeria y Diego Salazar. Diego era el hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado. 35 años, alto, atlético, con una sonrisa que desarmaba y ojos oscuros que prometían el mundo. Hijo de una familia acomodada, pero venida a menos, había construido su propia fortuna en bienes raíces y, sobre todo, había conquistado a Valeria. O eso creía todo el mundo. Carlos, que lo observaba desde las sombras, veía otra cosa. La forma en que Diego apretaba apenas la mano de Valeria cuando alguien la felicitaba demasiado. La frialdad con que calculaba cada conversación. La manera en que sus ojos se desviaban hacia los cuadros valiosos de las paredes como si ya fueran suyos. Carlos colocó la bandeja en la mesa auxiliar y se permitió un segundo para mirarla. Valeria reía con un grupo de amigas. El vestido blanco con detalles dorados le caía como si hubiera sido tejido por ángeles. Diego estaba a su lado, rodeándola con un brazo posesivo. Carlos sintió el nudo habitual en la garganta y se obligó a apartar la vista. Carlos. La voz de Valeria lo alcanzó como siempre, cálida y directa. ¿Podrías traer las últimas cajas de champán del maletero del Mercedes? Diego insiste en abrir el Dom Perignon Vintage para el brindis principal. Claro, señora, respondió él, con la inclinación de cabeza perfecta que había ensayado 1000 veces. Diego le lanzó una mirada breve, casi despectiva, como quien observa a un mueble útil. Carlos salió al jardín trasero, donde los autos de lujo formaban una fila reluciente bajo las luces. El aire de la noche
Era fresco, cargado con aroma de jazmín y el murmullo lejano de la orquesta. Mientras caminaba hacia el Mercedes negro, Carlos no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado esa misma tarde. Horas antes, mientras limpiaba el despacho de Diego, que ya usaba como propio, había oído la conversación al otro lado de la puerta entreabierta. Diego hablaba en voz baja por teléfono. Los tres. No quiero cabos sueltos. Son herederos innecesarios. Hazlo limpio, como con Renata. Nadie debe relacionarlo conmigo. Carlos se había quedado paralizado. Renata, la hermana menor de Valeria, había muerto 2 años atrás en un supuesto accidente automovilístico. Todos lloraron su pérdida. Valeria aún guardaba su fotografía en la mesita de noche. Diego había estado detrás de eso y ahora hablaba de 3 herederos. No había tenido tiempo de procesarlo. Minutos después, un hombre desconocido había llegado a la casa con un bulto envuelto en mantas viejas. Carlos, desde el pasillo de servicio, vio cómo el hombre entregaba el bulto a Diego en el garaje. Diego lo abrió apenas. 3 bebés diminutos, trillizos, dormían apretados uno contra otro. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba. Sin pensarlo 2 veces, esperó a que Diego subiera a cambiarse y con el corazón latiéndole en las sienes, tomó el bulto y lo escondió en el maletero del Mercedes de Valeria. Sabía que era una locura. Sabía que lo acusarían de todo. Pero no podía permitir que esos niños murieran. Ahora, frente al auto, introdujo la llave en la cerradura del maletero. El clic metálico resonó en la noche como un disparo. Levantó la tapa lentamente. Allí estaban. Los 3 bebés seguían envueltos en las mantas raídas, respirando suavemente, ajenos al peligro. Uno de ellos abrió los ojos un segundo y lo miró. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. En ese preciso instante, oyó pasos detrás. Carlos, ¿todo bien? Era Valeria. Se acercaba con su andar elegante, la sonrisa aún en los labios por la fiesta. Carlos cerró los ojos un segundo. El pánico le subió por la garganta como ácido. No había vuelta atrás. Carlos sintió que el tiempo se detenía. El maletero abierto, los 3 bebés respirando apenas bajo las mantas sucias, y detrás de él, la voz de Valeria, tan cercana, tan confiada. Giró lentamente la cabeza, tratando de mantener el cuerpo bloqueando la vista del interior. Valeria se detuvo a 2 metros, la brisa nocturna moviendo ligeramente su vestido. Frunció el ceño al notar la palidez de Carlos. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Él tragó saliva. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. En su mente se sucedían imágenes rápidas. Diego ordenando matar a los niños, el hombre desconocido entregando el bulto, él mismo escondiéndolos allí horas antes con manos temblorosas. Recordó cómo había cerrado el maletero con cuidado de no hacer ruido, cómo había rezado en silencio para que nadie los descubriera hasta poder pensar un plan. Pero no había plan, solo impulso, solo el terror de imaginar a esos 3 seres diminutos desapareciendo para siempre. ¡Señora! Su voz salió ronca, apenas audible. Por favor, no se acerque más. Valeria dio un paso adelante, intrigada y preocupada a partes iguales. Carlos nunca le había hablado así. Siempre correcto, siempre distante, siempre obediente. Carlos, me estás asustando. Él levantó una mano, pidiéndole que se detuviera. Los bebés se movieron ligeramente. Uno soltó un pequeño gemido. Valeria lo oyó. Sus ojos verdes se abrieron con sorpresa y se posaron directamente en el maletero. ¿Qué? Antes de que Carlos pudiera impedírselo, Valeria se acercó y miró dentro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Vio a los 3 bebés, recién nacidos,
frágiles, envueltos en mantas viejas que olían a humedad y desesperación. Uno tenía un mechón de cabello negro idéntico al de su hermana Renata. Otro abrió los ojos y la miró con esa inocencia absoluta que solo tienen los recién llegados al mundo. Valeria retrocedió un paso. Su rostro pasó del shock a la confusión y luego a algo más profundo. Un dolor antiguo que Carlos reconoció al instante, porque él también lo había visto en ella cuando Renata murió. ¿De dónde salieron estos niños?, preguntó con voz temblorosa. Carlos cerró el maletero con cuidado, como si temiera despertarlos del todo. Miró hacia la casa, las luces, la música, las risas lejanas. Diego estaba allí dentro, brindando, sonriendo, planeando. No son míos, señora, dijo rápido, anticipándose. Yo los encontré. Los escondí aquí para protegerlos. Valeria lo miró fijamente. Sus ojos buscaban la verdad en los de él, como siempre hacía cuando algo no encajaba. ¿Protegerlos de qué? ¿De quién? Carlos respiró hondo. El momento había llegado. 5 años de silencio, de amor contenido, de observar desde las sombras, y ahora todo dependía de si ella le creía o no. De Diego, susurró. Esta tarde lo oí. Estaba en el despacho, hablando por teléfono. Dijo que había que deshacerse de los herederos innecesarios, que tenían que desaparecer, como Renata. El nombre de su hermana muerta cayó entre ellos como una piedra en un estanque quieto. Valeria palideció. Sus labios temblaron. ¿Qué estás diciendo? Que él ordenó matar a su hermana, y ahora quiere matar a estos niños. Son hijos de Renata, señora. Lo sé, los trajo un hombre esta tarde. Diego los recibió en el garaje. Iba a entregarlos a alguien para que los eliminara. Valeria negó con la cabeza, pero no era negación de incredulidad. Era el cuerpo rechazando una verdad demasiado dolorosa. No, Diego no. Él amaba a Renata. Estaba destrozado cuando... Él fingió. Señora, todo este tiempo ha fingido. Quiere la herencia. Toda. Casándose con usted. Eliminando cualquier obstáculo. Estos niños son obstáculos. Uno de los bebés comenzó a llorar suavemente dentro del maletero. El sonido atravesó a Valeria como una cuchilla. Se llevó una mano al pecho, como si le doliera físicamente. Carlos dio un paso hacia ella, desesperado. Por favor, no le diga nada. Si se entera de que los encontré, nos matará a todos. A ellos seguro. Valeria lo miró con lágrimas asomando. Por primera vez en años, Carlos vio en sus ojos algo distinto al trato amable y distante. Miedo real. Y algo más. Confianza. Hacia él. ¿Por qué arriesgarías todo por unos niños que ni conoces?, preguntó ella en voz muy baja. Carlos bajó la mirada. El amor que había guardado tanto tiempo subió hasta su garganta, pero no lo dejó salir. No era el momento. «Porque alguien tiene que hacer lo correcto», dijo simplemente. «Aunque cueste todo». En ese instante, una voz masculina los interrumpió desde la puerta del jardín. «¿Valeria? ¿Carlos? ¿Qué demonios pasa ahí fuera?» Los invitados preguntan por el champán. Era Diego. Venía caminando con paso seguro, la sonrisa perfecta aún en el rostro, pero sus ojos escanearon la escena en fracciones de segundo. Valeria pálida, Carlos tenso junto al maletero cerrado, el aire cargado de algo que no podía nombrar todavía. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Diego se acercó, rodeó a Valeria con un brazo y miró a Carlos con esa frialdad disfrazada de cortesía. ¿Problemas con el auto, Carlos? Valeria abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Carlos supo que todo estaba a punto de derrumbarse. Diego se acercó con esa calma estudiada que siempre usaba cuando algo no le gustaba.
Su mano en la cintura de Valeria parecía protectora, pero Carlos notó cómo los dedos se clavaban apenas en la tela del vestido, como un aviso silencioso. Valeria seguía sin hablar. Su mente era un torbellino. Las palabras de Carlos resonando una y otra vez. La imagen de los 3 bebés. El llanto suave que aún parecía flotar en el aire. Intentó recomponerse, forzar una sonrisa, pero le salió rígida, falsa. Diego miró el maletero cerrado, luego a Carlos, luego a ella. ¿Por qué tanta demora? Los invitados están sedientos, dijo con tono ligero, pero sus ojos eran 2 cuchillas. ¿Qué hacíais aquí solos? Carlos sintió que el sudor le bajaba por la espalda bajo la camisa almidonada. Sabía que cualquier vacilación lo delataría. Bajó la mirada, adoptando la postura sumisa que había perfeccionado durante años. Disculpe, señor. Hubo un pequeño problema con las cajas. Una se rompió. Estaba limpiando el desastre para no ensuciar el salón. Diego arqueó una ceja. No le creía del todo, pero tampoco tenía pruebas. Aún. Valeria encontró por fin su voz. Diego, cariño. Carlos ya lo tiene todo bajo control. Vamos adentro. No quiero que piensen que nos hemos escapado. Intentó sonar juguetona, pero la frase salió temblorosa. Diego la miró un segundo más de lo necesario, como si tratara de leerle los pensamientos. Luego sonrió. Esa sonrisa que había conquistado a medio México. Claro, mi amor. Pero que Carlos traiga el champán ya. No queremos que la noche se enfríe. Rodeó a Valeria y la guió hacia la casa. Antes de entrar, se volvió hacia Carlos. ¿Y tú? Date prisa. No me gusta esperar. Carlos asintió. Esperó a que desaparecieran por la puerta de servicio antes de abrir de nuevo el maletero con cuidado extremo. Los trillizos seguían allí. Uno de ellos ahora lloriqueaba con más insistencia. Sacó una de las cajas de champán, la colocó en el suelo y usó su chaleco para acolchar mejor el espacio alrededor de los bebés. No podía dejarlos solos mucho tiempo. No sabía cuánto tardaría Diego en sospechar. Mientras empujaba el carrito con las botellas hacia el salón principal, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que Diego revisara el garaje? ¿Cuánto antes de que el hombre al que había llamado volviera a por los niños? Cada paso resonaba en su cabeza como un reloj contando hacia atrás. Al entrar en el salón, la fiesta estaba en su apogeo. La orquesta tocaba un vals suave. Las luces de los candelabros se reflejaban en las copas de cristal. Los invitados reían y brindaban. Valeria estaba en el centro, rodeada de amigos y familiares, pero Carlos la vio distinta. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa. Diego, asolado, hablaba con un grupo de empresarios. Reía fuerte, gesticulaba, contaba anécdotas. El perfecto anfitrión, el perfecto prometido. Pero Carlos lo conocía mejor. Había visto cómo trataba al servicio cuando Valeria no miraba. Había oído los comentarios despectivos sobre gente como tú cuando hablaba por teléfono. Había notado cómo sus ojos seguían siempre el dinero, el poder, la herencia. Ahora, cada vez que Diego miraba hacia la puerta por donde debía aparecer el champán, Carlos sentía un escalofrío. Sabía que estaba siendo observado. Sirvió las copas con manos firmes, entrenadas. Se movía entre los invitados como siempre, invisible, eficiente. Pero por dentro era un caos. Cada vez que pasaba cerca de Valeria, sus ojos se encontraban un segundo. Ella le preguntaba sin palabras, ¿qué hacemos? Él respondía del mismo modo, aún no lo sé. En un momento, cuando Diego se distrajo saludando a un senador, Valeria se acercó disimuladamente. Carlos,
susurró sin mover apenas los labios. No puedo pensar aquí dentro. Todo esto se siente falso de repente. Él asintió apenas. Necesito tiempo, señora, para sacar a los niños de aquí, para demostrarle lo que le dije. Valeria apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y si te equivocas? ¿Y si? No terminó la frase. No necesitaba. Carlos vio el miedo en sus ojos. Miedo a que fuera verdad. Miedo a que no lo fuera. Miedo a perder la vida que había construido. No me equivoco, respondió en voz tan baja que apenas fue un aliento. Pero si no me cree, al menos déjeme salvarlos a ellos. Valeria lo miró largo rato. En ese instante, entre el ruido de la fiesta, algo cambió. Por primera vez lo vio no como el mayordomo, no como el empleado leal. Lo vio como hombre, como alguien dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Cuando termine el brindis principal, dijo ella por fin, ve al garaje, yo te cubriré. Carlos sintió que el corazón le estallaba. Asintió. En ese momento, Diego alzó la voz desde el centro del salón. ¡Atención, amigos! ¡Es hora del brindis oficial! Las luces se atenuaron ligeramente. La orquesta dejó de tocar. Todos se volvieron hacia la pareja. Diego tomó a Valeria de la mano y la llevó al centro. Carlos empujó el carrito con el Dom Periñón hacia ellos. Sus manos no temblaban. Ya no. Había tomado una decisión. Mientras servía las copas, Diego comenzó su discurso. Palabras hermosas sobre amor eterno, sobre futuro juntos, sobre la unión de dos familias. Los invitados aplaudían, emocionados. Valeria sonreía, pero Carlos vio la tensión en su mandíbula. Y entonces, mientras Diego alzaba su copa hacia el techo, Carlos notó algo que le heló la sangre. Diego lo estaba mirando directamente a él, no a la multitud, no a Valeria, a él. Y en esa mirada no había cariño, ni gratitud, ni siquiera desprecio habitual. Había sospecha, pura, fría y letal sospecha. El brindis terminó entre aplausos y flashes de cámaras. Diego besó a Valeria en la mejilla, con la precisión de quien sabe que lo están fotografiando. Luego alzó su copa una vez más hacia los invitados. Valeria sintió el beso como hielo sobre la piel. Todo su cuerpo estaba en alerta, cada palabra de Carlos resonando más fuerte que la música. Carlos terminó de servir el Dom Periñón y retrocedió hacia la sombra de las columnas. Su plan era simple: esperar a que la atención estuviera en el pastel, deslizarse al garaje, sacar a los niños y desaparecer antes de que Diego notara algo. Pero la mirada que le había lanzado Diego durante el discurso lo había cambiado todo. Ya no era solo sospecha, era certeza. Valeria captó la señal de Carlos. Un leve movimiento de cabeza hacia la puerta lateral. Ella asintió casi imperceptiblemente. Se volvió hacia Diego con la sonrisa más brillante que pudo reunir. Cariño, voy un momento al tocador. Todo este champán. Diego la miró un segundo de más. Claro, mi amor. Pero no tardes. Quiero bailar contigo el primer vals. Le apretó la mano con fuerza disimulada antes de soltarla. Valeria sintió el aviso. No te alejes demasiado. Salió del salón por el pasillo de servicio, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que alguien lo oyera. Al doblar la esquina, casi chocó con Carlos, que ya empujaba un carrito vacío hacia la salida trasera. «Los niños», susurró ella. «¿Siguen bien?» «Están inquietos. Uno llora cada vez más. No podemos dejarlos mucho tiempo más». Valeria miró hacia atrás. Nadie lo seguía, aún. «Voy contigo». «No, señora. Es peligroso. Si Diego la ve, no voy a dejar que te enfrentes solo a esto». Lo cortó ella con una firmeza que sorprendió a ambos.
Si lo que dices es verdad, ya no hay nada seguro en esta casa. Caminaron rápido por el pasillo de servicio hasta la puerta que daba al garaje. El ruido de la fiesta se amortiguó tras ellos. El aire fresco de la noche los golpeó al salir. El Mercedes estaba donde lo habían dejado. Carlos abrió el maletero con cuidado. Los 3 bebés se movieron al sentir el cambio de luz. El que había llorado antes, ahora lo hacía con más fuerza. Un llanto agudo, desesperado por comida o calor. Valeria se inclinó y tomó al que lloraba en brazos por instinto. El pequeño se calmó casi de inmediato al sentir su calor. Ella lo miró. Los ojos, la forma de la nariz. Era Renata. Era su hermana viva en esa criatura frágil. «Dios mío», susurró. «Son suyos. Son de Renata». Carlos sacó una manta limpia del asiento trasero y la extendió en el suelo del garaje para acomodar a los otros 2. «Tenemos que sacarlos de aquí ahora», dijo. «Puedo llevarlos a la casa de mi madre en la colonia obrera. Allí estarán seguros hasta que...». No terminó la frase. La puerta del garaje que comunicaba con la casa se abrió de golpe. Diego estaba allí, solo, la luz del salón dibujando su silueta. Cerró la puerta tras él con calma deliberada. Valeria se puso rígida, el bebé aún en sus brazos. Carlos se colocó instintivamente delante de ella y de los niños. Diego sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué escena tan tierna», dijo con voz suave. «Mi prometida y mi mayordomo cuidando a 3 bastarditos que alguien dejó en el maletero». Avanzó un paso. Sus ojos se posaron en los bebés, luego en Carlos. «Tú los pusiste aquí, ¿verdad, Carlos? ¿Pensaste que podías jugar al héroe?» Carlos no respondió. Su mente buscaba salidas. La puerta lateral, el control remoto del portón automático, cualquier cosa. Valeria encontró su voz. «Diego, ¿qué estás diciendo?» Él se volvió hacia ella, la expresión cambiando al instante a la de amante preocupado. «Valeria, amor, este imbécil secuestró a mis sobrinos. Son hijos de un primo lejano que tuvo problemas. Me los confiaron esta tarde para que los protegiera, y señaló a Carlos con desprecio. «Los escondió para extorsionarnos». Valeria sintió náuseas. La mentira era perfecta, ensayada. «¿Tus sobrinos?», repitió ella, la voz temblando de rabia contenida. Claro, por eso estaba tan nervioso el pobre Carlos. Quería vendérselos a la prensa o algo así. Gente de su clase siempre busca sacar provecho. Carlos apretó los puños. Cada palabra era un golpe calculado para humillarlo, para ponerlo en su lugar. Valeria miró a Diego a los ojos. «Entonces, ¿por qué no llamaste a la policía de inmediato cuando te los entregaron?» Diego vaciló una fracción de segundo. Fue suficiente. «Porque quería evitar el escándalo antes de nuestra fiesta». «Mientes», dijo Valeria con voz baja pero firme. «Carlos me contó lo que oíste, lo de los herederos innecesarios, lo de Renata». El rostro de Diego cambió. La máscara cayó por completo. Sus ojos se volvieron fríos, duros. «¿Con qué eso era?», murmuró, el pequeño mayordomo metiendo las narices donde no le llaman. Sacó el teléfono. «Policía, por favor. Tengo un secuestro en mi domicilio». Valeria dio un paso adelante. «Diego, no». Pero él ya estaba hablando, la voz calmada, autoritaria. Dio la dirección. Describió a Carlos como un empleado descontento que había robado a 3 bebés. Colgó y miró a Valeria con algo que parecía lástima. «Lo siento, amor, pero no voy a permitir que un lacayo arruine nuestra noche». Minutos después, las sirenas se oyeron en la distancia. Carlos miró a Valeria. En sus ojos había una súplica silenciosa. «Créeme». Ella sostuvo al bebé más fuerte contra su pecho.
Y en ese instante, mientras las luces policiales comenzaban a teñir de rojo el garaje, Valeria tomó su decisión. No iba a dejar que Carlos pagara solo por proteger la verdad. Las luces rojas y azules de las patrullas barrieron el garaje como sangre y veneno. 2 autos policiales entraron por el portón automático con un chirrido de llantas. 4 oficiales bajaron rápido, manos en las armas, voces firmes, ordenando que nadie se moviera. Diego levantó las manos en gesto de cooperación perfecta, pero su rostro era la viva imagen del hombre traicionado. ¡Oficiales! Gracias a Dios que llegaron tan rápido. Este empleado, señaló a Carlos con desprecio teatral, secuestró a mis sobrinos recién nacidos. Los escondió en el maletero para pedir rescate o quién sabe qué locura. Uno de los policías, un sargento de bigote gris y mirada cansada, se acercó. Miró a los bebés. Valeria aún sostenía a uno en brazos. Carlos estaba protectoramente cerca de los otros 2 en el suelo. ¿Es cierto, señora?, preguntó el sargento a Valeria. Ella abrió la boca. Su mente gritaba la verdad, pero las palabras se le atoraron. Si acusaba a Diego ahora, sin pruebas, él lo negaría todo. Tenía contactos, jueces, políticos, periodistas. La haría parecer histérica, celosa, loca. Y Carlos terminaría en una celda de todos modos. Diego la miró. En sus ojos había una advertencia clara. Di una palabra equivocada y te arrepentirás. Valeria sintió que el mundo se reducía al llanto suave del bebé contra su pecho. Bajó la mirada hacia el pequeño. Era Renata. Era su sangre. No, no lo sé, dijo al fin con voz quebrada. Todo esto es confuso. Diego sonrió internamente. Sabía que había ganado esta ronda. Carlos la miró, incrédulo. El dolor en sus ojos fue como un puñetazo. Después de todo lo que había arriesgado, ella dudaba. El sargento suspiró. Señor Salazar, usted llamó reportando secuestro. ¿Los niños son suyos o de su familia? De mi familia directa, respondió Diego sin vacilar. Puedo mostrar documentos. El sujeto volvió a señalar a Carlos. Tiene antecedentes de resentimiento. Siempre ha envidiado nuestra posición. Carlos apretó los dientes. Quiso gritar, quiso golpear, pero sabía que cualquier movimiento lo condenaría más. Otro policía se acercó a él. Manos atrás, por favor. Carlos obedeció lentamente. El frío de las esposas en sus muñecas fue como un regreso a todas las humillaciones que había vivido. El sargento recogió a los otros 2 bebés con cuidado y los colocó en una manta que sacó del patrullero. Valeria entregó al tercero con manos temblorosas. El pequeño lloró al separarse de ella. Ese llanto le atravesó el alma. Diego se acercó a Valeria y la rodeó con un brazo. Tranquila, amor. Todo va a estar bien. La policía se encargará. Ella no respondió. Se dejó guiar hacia la casa, pero cada paso era más pesado. En su mente se repetía la escena. Carlos siendo metido en la patrulla, cabeza baja, sin mirarla. Los bebés siendo llevados en otra dirección. Diego hablando con los oficiales como si fueran viejos amigos, entregando una declaración preliminar. La fiesta había terminado abruptamente. Los invitados se fueron murmurando, algunos preocupados, otros chismeando ya sobre el drama de los Fernández de la Vega. Valeria se quedó sola en el salón vacío, rodeada de copas a medio beber y confeti en el suelo. Se sentó en el sofá donde horas antes había reído con amigas. Ahora todo le parecía una farsa grotesca. Las lágrimas llegaron por fin, silenciosas, calientes. ¿Cómo no lo había visto? Todas las señales estaban allí. La prisa de Diego por fijar la boda, su interés repentino en los detalles de la herencia, sus preguntas casuales,
sobre la hermana muerta. El accidente de Renata siempre había tenido dudas, pero Diego la había convencido de que era paranoia por el duelo. Se levantó y fue al garaje. El Mercedes seguía abierto. Revisó el maletero con manos temblorosas. Entre las mantas viejas, encontró algo que los policías no habían visto. Un sobre arrugado, dirigido con la letra de Renata. Lo abrió. Dentro había una carta breve y una fotografía de los trillizos apenas nacidos, envueltos en mantas de hospital. Si lees esto, es porque algo me pasó. Estos son mis hijos. El padre no importa. Lo importante es que Diego sabe de ellos y no los quiere vivos. Quiere la herencia completa cuando se case con Valeria. Por favor, protégelos. Son lo único puro que me queda. Te quiere siempre, Renata. Valeria se derrumbó en el suelo del garaje. El papel temblaba en sus manos. La culpa la aplastó. Por no haber estado más cerca de su hermana, por no haber cuestionado el accidente, por haber dudado de Carlos cuando más la necesitaba. Miró hacia la puerta por donde se habían llevado a Carlos. En la pared aún colgaba el chaleco negro que él había usado para acolchar a los niños. Se levantó, guardó la carta en el bolsillo y respiró hondo. No iba a permitir que Diego ganara. No esta vez. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Carlos, desde la comisaría. No hable con él. Busque pruebas. Yo resistiré. Valeria cerró los ojos. La determinación endureció su rostro. Mañana empezaría a luchar. Pero esa noche, sola en la mansión que de pronto le parecía una cárcel, Valeria lloró por su hermana, por los niños, por Carlos y por la mujer ingenua que había sido hasta esa noche. Valeria no durmió esa noche. La mansión, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía un mausoleo lleno de ecos. Cada rincón le recordaba a Diego. Su risa falsa, sus manos posesivas, sus promesas vacías. Se sentó en el despacho de la planta baja, la carta de Renata sobre la mesa, iluminada por la luz fría de una lámpara de escritorio. Leyó las palabras una y otra vez hasta que se las supo de memoria. Protégelos. Son lo único puro que me queda. Se levantó y fue al cuarto que había sido de su hermana. Nadie había tocado nada desde el accidente. Los cajones seguían con su ropa perfectamente doblada, sus perfumes en el tocador, una fotografía de las dos abrazadas en Acapulco años atrás. Valeria abrió el armario y sacó la caja fuerte pequeña que Renata guardaba en el fondo. La combinación era la fecha de nacimiento de ambas. Dentro había un sobre con documentos médicos, análisis prenatales, ecografías, un registro de donación de muestras genéticas al banco familiar. Renata había previsto todo. Había guardado ADN propio y de los bebés en caso de emergencia. Valeria apretó el sobre contra el pecho. Tenía una prueba. No era suficiente para condenar a Diego por asesinato, pero sí para demostrar que los trillizos eran hijos de Renata. Y eso los convertía en herederos directos de la fortuna Fernández de la Vega, por encima de cualquier matrimonio futuro. Al amanecer, con los ojos enrojecidos pero la mente clara, Valeria llamó a su abogado de confianza, el doctor Eduardo Morales, un hombre mayor que había servido a la familia desde antes de que ella naciera. Eduardo, necesito que hagas algo por mí, en absoluto secreto. Quiero una prueba de ADN urgente. Comparar las muestras de Renata que están en el banco genético con 3 recién nacidos que ahora están bajo custodia policial. El abogado guardó silencio un segundo. ¿Los bebés del escándalo de anoche? Exacto. Y necesito que saques a Carlos Rivera de la cárcel. Hoy mismo. Paga lo que haga falta. Presenta las garantías que sean necesarias. Pero sácalo. ¿Estás segura, Valeria? Salazar tiene mucho peso.
Estoy más segura que nunca en mi vida. Colgó y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvió la mirada ya no era la prometida ilusionada de ayer. Era una hermana que buscaba justicia, una mujer traicionada que ya no iba a permitir que nadie más pagara por sus errores. A media mañana, Diego entró en la casa como si nada hubiera pasado. Traía flores, una sonrisa conciliadora y una excusa preparada. Amor, qué noche tan horrible, pero ya está todo controlado. Los niños están en un orfanato seguro, el mayordomo en la cárcel, y la policía cerró el caso como secuestro frustrado. Valeria lo miró desde lo alto de la escalera. No bajó a recibirlo. ¿Y cuándo pensabas contarme que esos niños son hijos de mi hermana? Preguntó con voz helada. Diego se detuvo. La sonrisa vaciló apenas. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, Diego. Sé todo. El accidente de Renata no fue un accidente. Los trillizos son sus herederos legítimos. Y tú querías eliminarlos para quedarte con todo cuando nos casáramos. Él subió los escalones lentamente, la expresión cambiando de preocupación fingida a frialdad absoluta. Valeria, estás muy alterada. Es normal después de lo de anoche. Ese empleado te llenó la cabeza de mentiras. Ella sacó la carta de Renata del bolsillo y se la mostró. Esto también es mentira. La letra de mi hermana pidiendo que protejan a sus hijos de ti. Diego palideció por primera vez. Intentó agarrar la carta, pero Valeria la retiró. No te acerques, dijo. Ya hablé con mi abogado. La prueba de ADN está en marcha, y Carlos saldrá libre hoy mismo. Diego apretó la mandíbula. Por un segundo, Valeria vio al verdadero hombre detrás de la máscara. Ambicioso, cruel, capaz de cualquier cosa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Preguntó él en voz baja. Si sigues por este camino, te destruiré. Tengo amigos, contactos, pruebas de que ese mayordomo tuyo siempre estuvo obsesionado contigo. Puedo hacer que parezcas una mujer engañada que defiende a su amante secreto. Valeria sintió miedo, pero lo aplastó con rabia. Inténtalo, pero recuerda una cosa. Esta casa, esta fortuna, todo es mío. Tú no tienes nada sin mí, y ahora ya no me tienes a mí. Diego la miró largo rato. Luego sonrió de nuevo, pero era una sonrisa amarga, derrotada por el momento. Esto no termina aquí, Valeria. Salió dando un portazo. Valeria se quedó sola otra vez. Las piernas le temblaron. Se sentó en el escalón superior y dejó que las lágrimas salieran, pero esta vez eran lágrimas de furia, no de dolor. Por la tarde, recibió la llamada del abogado. Carlos está libre bajo fianza. Lo saqué con la garantía de tus bienes personales. Está esperando afuera de la comisaría. Valeria tomó las llaves del auto ella misma. No quiso chofer. Condujo hasta la delegación en el centro de la ciudad. El tráfico de la hora pico apenas registrándose en su mente. Cuando lo vio salir por la puerta principal, con la camisa arrugada, el rostro cansado, pero los ojos aún firmes, algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Carlos se detuvo al verla. No esperaba que viniera ella en persona. Valeria bajó del auto y caminó hacia él. Perdóname, dijo simplemente, por dudar, por no defenderte anoche. Él negó con la cabeza. No tengo nada que perdonarte, señora. Hizo lo que pudo. No me llame señora, no más. Lo miró a los ojos, por primera vez sin barreras, sin clases, sin títulos. Gracias por salvarlos, por salvarnos a todos. Carlos sintió que el peso de años se levantaba de sus hombros. Asintió, incapaz de hablar. Subieron al auto en silencio, pero era un silencio distinto, un silencio que ya no ocultaba nada. La guerra contra Diego apenas comenzaba.
Parte 7. Valeria y Carlos regresaron a la mansión en silencio, pero era un silencio cargado de palabras no dichas. Carlos se sentó en el asiento del pasajero, aún con el olor a celda en la ropa, los ojos fijos en la carretera. Valeria conducía con manos firmes, pero su mente era un remolino. La carta de Renata, la prueba de ADN en marcha, la amenaza de Diego flotando como una sombra. Al entrar en la casa, Carlos vaciló en el umbral. Siempre había sido el mayordomo, el que entraba por la puerta de servicio. Ahora, Valeria lo guió al salón principal. Le indicó que se sentara en el sofá de terciopelo que solo usaban los invitados. «Quédate aquí», dijo ella. «No vas a volver a la habitación de servicio. Eres mi aliado ahora, mi amigo». Carlos la miró, incrédulo. La palabra amigo le dolió y al mismo tiempo lo llenó de calor. 5 años amándola en secreto, y ahora estaba allí, a su lado, no como sirviente. «Gracias», murmuró. «Pero Diego no se quedará quieto. Lo conozco. Hará lo que sea para desacreditarla». Valeria se sentó frente a él, los ojos verdes brillando con una determinación nueva. «Lo sé. Por eso necesitamos actuar rápido. Mi abogado ya inició la prueba de ADN. Usará las muestras de Renata del banco genético familiar, comparadas con las de los trillizos, que ahora están en custodia estatal. Si coinciden, probaremos que son sus hijos. Y con la carta, podremos acusarlo de conspiración para asesinato». Carlos asintió, pero su rostro se ensombreció. Recordaba la celda, el frío, las voces de otros presos, la humillación de ser tratado como criminal. Había resistido pensando en ella, en los niños. «¿Y si no basta?», preguntó en voz baja. «Diego tiene dinero, contactos. Podría comprar testigos, falsificar documentos». Valeria se inclinó hacia adelante. «Entonces encontraremos más. Cuéntame todo lo que sabes, cada detalle que hayas oído, visto». Carlos respiró hondo. Por primera vez, habló sin filtros. Le contó sobre las llamadas telefónicas que había espiado sin querer. Diego hablando de eliminar obstáculos, de asegurar la herencia. Le describió el día del accidente de Renata. Cómo Diego había salido esa mañana con una sonrisa extraña. Cómo volvió fingiendo shock. Le confesó su propio origen. Huérfano de madre, criado por una tía pobre, trabajando desde los 15 para sobrevivir. Cómo entró en esa casa y vio en Valeria no solo a una jefa, sino a alguien que representaba todo lo que él nunca tendría. Bondad genuina, fuerza disfrazada de elegancia. Mientras hablaba, Valeria lo escuchaba con atención absoluta. Veía en él capas que nunca había notado. La inteligencia en sus ojos, la resiliencia en su postura, el dolor enterrado en su voz. Se dio cuenta de que, en todos esos años, Carlos había sido su sombra protectora, sin pedir nada. «Tú siempre has estado ahí», dijo ella cuando él terminó. «Y yo nunca lo vi. Lo siento». Carlos negó con la cabeza. «No hay nada que sentir. Elegí estar aquí, por usted». Las palabras colgaron en el aire. Valeria sintió un cosquilleo en el estómago, algo que no era solo gratitud, pero lo apartó. No era el momento para eso. Sonó el teléfono. Era el abogado. «Los resultados preliminares están listos. Coinciden al 99.9%. Los trillizos son hijos de Renata. Pero hay más. El padre biológico es un hombre humilde, un jardinero que trabajaba en una de las propiedades familiares. Renata lo mantuvo en secreto por miedo al escándalo». Valeria colgó y miró a Carlos. «Son de ella, definitivamente. Ahora podemos reclamar custodia temporal como familia directa». Carlos se levantó. «Hay que ir por ellos, antes de que Diego intervenga». Pero Valeria lo detuvo con una mano en el brazo. El contacto fue eléctrico para ambos. «Espera»,
Diego sabe que estamos moviéndonos. Me amenazó hoy. Dijo que me destruiría, que me haría parecer involucrada con un amante secreto. Carlos se sonrojó ligeramente, pero sostuvo la mirada. Usará cualquier cosa, incluyendo lo que siento por usted. Valeria parpadeó. ¿Lo que sientes? Él bajó la vista. Llevo años enamorado de usted. En silencio. Nunca lo dije porque no tenía derecho. El silencio que siguió fue profundo. Valeria sintió que algo se abría en su pecho. Sorpresa, ternura, quizás algo más. Recordó todas las veces que Carlos había estado allí, anticipando sus necesidades, protegiéndola sin que lo supiera. No lo sabía, susurró ella. Pero ahora lo entiendo. No dijo más. No era el momento. Pero la conexión entre ellos se fortaleció. Un puente invisible sobre el abismo de clases y secretos. Esa noche, Valeria organizó la liberación de los trillizos. Con la prueba de ADN y su influencia, los niños llegaron a la mansión al atardecer, envueltos en mantas nuevas, cuidados por una niñera temporal que contrató. Al verlos dormir en la cuna improvisada en el cuarto de Renata, Valeria lloró. Carlos se acercó, dudó, luego la abrazó con cuidado. «Están a salvo», murmuró él. Valeria se permitió apoyarse en él un segundo. Sentía su calor, su fuerza. Pero en su mente, la guerra no había terminado. Diego aún estaba libre, planeando su próximo movimiento. Y ella sabía que el clímax llegaría pronto, en la fiesta pospuesta que ahora usaría para desenmascararlo. La tensión crecía. El amor naciente entre ellos era frágil, amenazado por la sombra de la traición. Los días siguientes fueron una danza peligrosa sobre el filo de una navaja. Valeria mantuvo la fachada pública. La fiesta de compromiso se pospuso una semana por motivos de salud familiar, pero en realidad era para preparar la trampa perfecta. Invitó personalmente a los mismos guests de la noche fatídica, políticos, empresarios, periodistas de sociedad. Quería que todo el mundo estuviera presente cuando cayera la máscara de Diego. Dentro de la mansión, la vida había cambiado por completo. Los trillizos ocupaban ahora el cuarto contiguo al de Valeria, atendidos por una niñera de absoluta confianza y por la propia Valeria cada vez que podía. Carlos ya no dormía en el cuarto del servicio. Valeria insistió en que ocupara una de las habitaciones de invitados en el segundo piso. Él aceptaba a regañadientes, aún sintiéndose fuera de lugar entre los muebles antiguos y las alfombras persas. Cada noche, después de acostar a los niños, se reunían en el despacho. Revisaban documentos, grabaciones de seguridad de la casa. Carlos había recuperado discretamente las cintas del garaje donde se veía al hombre desconocido entregando el bulto a Diego. Mensajes de texto antiguos que Valeria había encontrado en un viejo teléfono de Renata. Todo apuntaba al mismo hombre. Diego Salazar, el encantador prometido, era un calculador asesino, pero la tensión entre ellos crecía de otra forma, cuando sus manos se rozaban al pasar un documento, cuando sus miradas se cruzaban más tiempo del necesario, cuando Valeria lo sorprendía observándola mientras ella mecía a uno de los bebés. El aire se cargaba de electricidad. Ninguno hablaba de ello. Aún no. La amenaza de Diego era demasiado grande. Una tarde, el abogado Morales llegó con noticias definitivas. Los resultados completos de ADN están certificados. Los trillizos son hijos legítimos de Renata Fernández de la Vega. Además, presenté una solicitud de custodia exclusiva para usted, Valeria, como tía y heredera directa. Un juez amigo la firmó esta mañana. Los niños son legalmente suyos. Valeria sintió que un peso enorme
se levantaba de sus hombros. ¿Y Diego? Sabe que perdió esa batalla. Intentó bloquearlo con sus contactos, pero la prueba genética es irrefutable. Ahora está furioso. Me llegaron rumores de que prepara una contraofensiva. Quiere presentar pruebas de que Carlos y usted mantenían una relación secreta desde hace años para desacreditarlos a ambos. Carlos, que escuchaba de pie junto a la ventana, apretó los puños. Que lo intente. No tiene nada real. Valeria lo miró. Sabía que Diego podía fabricar algo. Fotos manipuladas, testigos comprados. El mundo de los ricos estaba lleno de eso. Entonces lo confrontaremos en público, dijo ella. En la fiesta, presentaré las pruebas delante de todos. La carta de Renata, el ADN, las grabaciones. Que no pueda negar nada. Carlos asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Será peligroso. Diego no es de los que se rinden con dignidad. Podría reaccionar. Mal. Valeria se acercó a él. Por primera vez, tomó su mano deliberadamente. Lo sé, pero no voy a escondernos más. Tú arriesgaste todo por esos niños. Por mí. Ahora me toca a mí. Carlos sintió que el corazón le latía desbocado. La mano de ella era cálida, firme. Quiso decir tantas cosas. Que la amaba desde el primer día. Que daría la vida por ella. Que nunca se sintió digno. Pero solo apretó su mano en respuesta. Esa noche, mientras los trillizos dormían, Valeria encontró a Carlos en la terraza, mirando las luces de la ciudad. No puedo dormir, dijo ella acercándose. Todo el tiempo pienso en lo que puede pasar en la fiesta. Carlos se volvió. La luna iluminaba su rostro cansado pero hermoso. Pase lo que pase, estaremos juntos en esto. Valeria se acercó más. Estaban a centímetros. Carlos, lo que dijiste el otro día, sobre lo que sientes. Él tragó saliva. No tiene que responder nada. Solo quería que lo supiera. Valeria negó con la cabeza. No es solo gratitud lo que siento. Es más. Me has mostrado lo que es la lealtad verdadera. El coraje de verdad. Diego nunca me dio eso. Tú sí. Carlos la miró, incrédulo. El mundo entero parecía detenerse. Valeria dio el último paso. Se puso de puntillas y lo besó. Suave al principio, luego con toda la intensidad contenida de años de silencio, para él, y de traición descubierta para ella. Se separaron respirando agitados. Carlos apoyó su frente contra la de ella. No sé si merezco esto, susurró. Mereces más, respondió Valeria. Y voy a asegurarme de que lo tengas. Pero en el fondo, ambos sabían que la tormenta final estaba por llegar. Al día siguiente, Diego confirmó su asistencia a la fiesta con un mensaje breve y frío. Allí estaré, amor. No puedo esperar a verte. Valeria leyó el mensaje y sintió un escalofrío. Carlos, a su lado, vio la expresión de su rostro. Va a intentar algo desesperado, dijo él. Valeria asintió. Entonces, estaremos preparados. Prepararon todo. Copias de las pruebas en manos del abogado. Seguridad adicional disfrazada de personal de servicio. Periodistas de confianza alertados para cubrir el anuncio especial que Valeria haría. La noche de la fiesta llegó. La mansión volvió a brillar. Los invitados llegaron vestidos de gala, curiosos por el drama pendiente. Diego apareció puntual, impecable en su traje negro, sonrisa perfecta, regalo en mano. Valeria lo recibió en la entrada con frialdad disfrazada de cortesía. Bienvenido, Diego. Él la besó en la mejilla, sus labios fríos. Gracias, amor. Esta noche será inolvidable. Valeria sonrió sin calidez. Lo será. Y mientras la orquesta comenzaba a tocar, ambos sabían que la cuenta regresiva había empezado. La orquesta tocaba un vals lento cuando Valeria decidió que era el momento. El salón principal estaba lleno.
luces doradas, copas tintineando, murmullos de conversaciones superficiales. Todos los ojos se posaban de vez en cuando en la pareja que ya no era pareja. Valeria, radiante en un vestido rojo sangre que simbolizaba guerra, y Diego, a su lado, con la sonrisa tensa de quien sabe que está perdiendo terreno. Valeria alzó su copa y golpeó suavemente con una cucharilla. El sonido cristalino cortó la música. La orquesta se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Queridos amigos, comenzó con voz clara y firme. Gracias por venir esta noche. Sé que muchos esperaban una celebración de compromiso, pero lo que tengo que decirles hoy es mucho más importante que cualquier boda. Diego se tensó a su lado. Intentó tomar su mano, pero ella la retiró con elegancia. Esta noche no celebramos un amor, continuó Valeria. Celebramos la verdad y la justicia. Un murmullo recorrió el salón. Los periodistas levantaron sus teléfonos disimuladamente. Valeria hizo una señal. El abogado Morales, disfrazado entre los invitados, proyectó en la gran pantalla del salón las imágenes preparadas, la carta de Renata, los resultados certificados de ADN, las grabaciones de seguridad del garaje mostrando al hombre desconocido entregando los bebés a Diego. Estos 3 niños, dijo Valeria mientras aparecían fotos de los trillizos dormidos, son hijos de mi hermana Renata Fernández de la Vega, hijos legítimos, herederos directos de nuestra fortuna. Y Diego Salazar, el hombre que iba a ser mi esposo, ordenó su asesinato para eliminarlos del camino. El salón estalló en exclamaciones. Diego palideció, pero intentó mantener la compostura. «Esto es absurdo», gritó por encima del ruido. «Valeria está enferma de paranoia. Ese mayordomo la manipuló, llenó su cabeza de mentiras». Carlos, que había estado oculto entre el personal de servicio, salió al centro del salón. Ya no llevaba uniforme, vestía un traje negro sencillo pero elegante que Valeria le había comprado el día anterior. «No son mentiras», dijo Carlos con voz calmada pero potente. «Yo escuché la conversación. Yo vi cómo traían a los niños para deshacerse de ellos. Yo los salvé porque alguien tenía que hacerlo». Diego lo miró con odio puro. «Tú, un lacayo resentido que siempre estuvo obsesionado con ella». Intentó avanzar hacia Carlos, pero 2 guardias de seguridad, contratados en secreto, lo detuvieron discretamente. Valeria continuó, implacable. Diego provocó el accidente que mató a mi hermana. Planeó eliminar a sus hijos. Todo por dinero. Por esta herencia que nunca le pertenecería. Mostró el último documento. La orden judicial que revocaba cualquier derecho de Diego sobre la fortuna familiar. El salón estaba en caos. Periodistas gritaban preguntas. Invitados retrocedían. Algunos amigos de Diego intentaron acercarse a defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. Diego comprendió que había perdido. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia animal. «Si no puedo tenerlo yo, nadie lo tendrá», gritó. Sacó una pistola de la parte trasera de su chaqueta. El grito colectivo fue ensordecedor. La gente se agachó, corrió hacia las salidas, apuntó directamente a Valeria. «Todo esto es por tu culpa». Carlos reaccionó antes de pensar. Se lanzó hacia ella, empujándola al suelo detrás del podio. La bala pasó rozando el lugar donde había estado su cabeza y se incrustó en la pared. Diego giró el arma hacia Carlos. «¡Tú siempre fuiste el problema!», disparó de nuevo, pero Carlos ya estaba en movimiento. Rodó por el suelo, agarró una pesada bandeja de plata de una mesa cercana y la lanzó con toda su fuerza contra Diego. La bandeja lo golpeó en el hombro, desviando su tercer disparo hacia el techo. Diego rugió de dolor y furia.
Corrió hacia Carlos, lo derribó, lo tomó por el cuello con una mano, mientras con la otra presionaba la pistola contra su sien. ¡Muere, maldito! Valeria se levantó, el corazón latiéndole en la garganta. Vio a Carlos forcejeando, la cara enrojecida por la falta de aire. Vio el dedo de Diego en el gatillo. Sin pensarlo, tomó el trofeo pesado de cristal que estaba en la mesa de honor, un premio empresarial de su padre, y corrió hacia ellos. ¡Diego! Él se volvió apenas. Valeria golpeó con todas sus fuerzas la muñeca armada. El arma salió volando. Carlos aprovechó el instante. Con un movimiento nacido de años de rabia contenida, giró el cuerpo y golpeó a Diego en la cabeza con el canto del trofeo que Valeria había soltado. El impacto fue seco, brutal. Diego cayó al suelo, inconsciente, sangre brotando de su sien. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se arrodilló junto a Carlos. Él jadeaba, el cuello marcado por los dedos de Diego, pero vivo. ¿Estás bien?, susurró ella, las lágrimas cayendo por fin. Carlos asintió. Tomó su rostro entre las manos temblorosas. ¿Y tú? ¿Estás bien? Se miraron un segundo eterno. Luego se abrazaron en el suelo, entre cristales rotos y confeti manchado de sangre, mientras la policía, alertada en secreto por Morales, entraba al salón. Diego fue esposado a un inconsciente. Los cargos: intento de homicidio múltiple, conspiración para asesinato, fraude. La pesadilla había terminado. Pero para Valeria y Carlos, algo nuevo acababa de empezar. Los meses siguientes al arresto de Diego fueron un torbellino de trámites judiciales, declaraciones a la prensa y ajustes emocionales profundos. Diego Salazar fue procesado por intento de homicidio, conspiración para asesinato, fraude y falsificación de documentos. Las pruebas eran irrefutables. Sus contactos ya no podían salvarlo. El juicio fue rápido y mediático. La sociedad mexicana siguió cada audiencia como si fuera el final de una telenovela real. Al final, lo condenaron a 30 años sin libertad condicional. Se pudrió en una prisión de máxima seguridad, olvidado por los que una vez lo adulaban. Pero para Valeria y Carlos, la verdadera historia apenas comenzaba. Una mañana de primavera, Valeria recibió una llamada inesperada de un notario en Guadalajara. El hombre sonaba nervioso, como si no creyera lo que iba a decir. Señorita Fernández de la Vega, represento los intereses de doña Isabel Montenegro. Ella desea verla urgentemente. Es un asunto de herencia. Valeria conocía el nombre. Doña Isabel era una matriarca legendaria, dueña de minas, haciendas y bancos, tía lejana de Diego Salazar por parte de madre, una mujer temida y respetada que había desaparecido de la vida pública años atrás. ¿Por qué yo?, preguntó Valeria. No es a usted a quien quiere ver, respondió el notario. Es a Carlos Rivera. Valeria colgó y buscó a Carlos en el jardín, donde jugaba con los trillizos. Los niños ya gateaban, reían, llenaban la mansión de vida por primera vez en años. Carlos los alzaba uno a uno, sus manos grandes y fuertes, ahora expertas en pañales y biberones. «Tienes que venir conmigo a Guadalajara», le dijo ella sin preámbulos. «Doña Isabel Montenegro quiere verte». Carlos frunció el ceño. ¿A mí? Nunca he oído ese nombre. Fueron juntos al día siguiente. La hacienda de doña Isabel era un mundo aparte. Kilómetros de tierra fértil, caballerizas, una casa principal que parecía un castillo español. La anciana los recibió en una sala oscura, sentada en una silla de ruedas, los ojos agudos a pesar de sus 90 años. Cuando vio a Carlos, sus manos temblaron. «Acércate, muchacho». Carlos obedeció. Doña Isabel lo observó largo rato. Tocó su rostro con dedos arrugados. «Tienes los ojos de mi hija».
dijo con voz quebrada. De mi María Elena. Valeria sintió que el suelo se movía. Doña Isabel continuó. María Elena era mi única hija. Se enamoró de un hombre humilde, un trabajador de mis minas. Yo me opuse. La desheredé. Ella huyó embarazada. Nunca volví a verla. Murió al dar a luz. A ti. Carlos se quedó sin aliento. Valeria tomó su mano instintivamente. Diego lo sabía. Prosiguió la anciana. Era mi sobrino por matrimonio. Descubrió la verdad hace años, cuando tú entraste a trabajar en casa de los Fernández de la Vega. Te mantuvo como mayordomo para humillarte, para que nunca reclamases lo que era tuyo. Me lo confesó una vez, borracho, riéndose de cómo había puesto al bastardo en su lugar. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Toda su vida de pobreza, de servicio, de sentirse inferior, había sido orquestada por Diego. Doña Isabel sacó un documento. Toda mi fortuna es tuya. Siempre lo fue. María Elena nunca cambió su testamento. Eres mi único heredero legítimo. Las cifras eran astronómicas. Tierras, empresas, cuentas bancarias. Carlos pasó de ser un mayordomo a uno de los hombres más ricos de México en un instante. Valeria lo miró. Esperaba que él se transformara, que el dinero lo cambiara. Pero Carlos solo negó con la cabeza. No quiero esto si significa perder lo que encontré aquí, dijo en voz baja, mirando a Valeria y a los trillizos que la niñera había traído al salón. Doña Isabel sonrió por primera vez. Entonces, úsalo para protegerlos, para construir algo real. Regresaron a la Ciudad de México distintos. Carlos aceptó la herencia, pero con una condición. Creó un fideicomiso para los trillizos y fundaciones benéficas en nombre de su madre biológica. No cambió su forma de ser. Seguía levantándose temprano para ayudar con los niños. Seguía mirando a Valeria con la misma devoción silenciosa. Pero ahora ya no había barreras, ni clases, ni títulos, ni miedos. Una noche, en la terraza donde se habían besado por primera vez después de la tragedia, Carlos se arrodilló. No tengo anillo todavía, dijo, pero tengo todo lo demás. Tengo mi vida, mi corazón, mi futuro. Valeria, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró, de felicidad esta vez. Sí, 1000 veces sí. Se abrazaron bajo las estrellas. Los trillizos dormían dentro, seguros, amados. El pasado de dolor, traición y lucha parecía lejano. Habían ganado algo más grande, una familia verdadera, construida sobre coraje y lealtad. Un año después, la mansión Fernández de la Vega volvía a estar llena de luces, pero esta vez no había tensión ni máscaras. Era la víspera de la boda de Valeria y Carlos. Los jardines estaban decorados con flores blancas y jazmines, las mismas que habían perfumado la noche en que todo cambió. Los trillizos, ya con 18 meses, corrían torpemente entre las mesas, perseguidos por la niñera y por Carlos, que reía como un niño más. Valeria los observaba desde la terraza, una mano apoyada en su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada de 4 meses, el cuarto hijo, su hijo con Carlos. Cada vez que sentía el movimiento dentro de ella, recordaba lo lejos que habían llegado, de la traición más profunda al amor más auténtico. Carlos se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En lo imposible que parecía todo esto hace un año, respondió ella. En cómo casi te pierdo, en cómo casi los perdimos a todos. Carlos besó su cuello. Nunca nos perdimos, solo estábamos encontrándonos. Bajaron juntos al jardín. Los invitados eran pocos y verdaderos. El abogado Morales y su esposa,
algunos empleados leales de siempre que ahora eran tratados como familia. Doña Isabel Montenegro en su silla de ruedas, más frágil, pero con los ojos brillantes de orgullo al ver a su nieto. No había políticos ni periodistas. Esta vez era íntimo, real. Los trillizos se llamaban Renata, Isabel y Alejandro, en honor a las raíces que los habían salvado. Ya decían mamá y papá, con esa claridad infantil que derrite el corazón. Para ellos, Valeria y Carlos siempre habían sido sus padres. No conocían otra cosa. Esa noche, después de que los niños durmieran, Valeria y Carlos se quedaron solos en el salón principal, el mismo lugar donde Diego había sido desenmascarado. Ahora estaba decorado con fotos nuevas. Ellos dos en Guadalajara con doña Isabel, los trillizos en su primer cumpleaños, Carlos firmando documentos de las fundaciones que había creado con parte de su herencia para ayudar a niños huérfanos y madres solteras. Valeria se sentó en el sofá y atrajo a Carlos hacia ella. A veces tengo miedo de que todo esto sea un sueño, confesó. De despertarme y descubrir que sigo comprometida con él, que tú sigues siendo solo el mayordomo, que los niños... Carlos la interrumpió con un beso suave. No es un sueño, es lo que construimos con sangre, lágrimas y verdad. Nadie nos lo regaló, nos lo ganamos. Valeria sonrió contra sus labios. Tú lo ganaste primero. Arriesgaste todo por unos niños que ni conocías. Tú arriesgaste todo por mí después, respondió él, cuando nadie más lo habría hecho. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el tic-tac del reloj antiguo. Carlos tomó su mano y la puso sobre el vientre. ¿Niño o niña? Valeria negó con la cabeza. No quiero saber todavía. Quiero la sorpresa, como todo lo demás que nos ha pasado. Carlos rió bajito. Sea lo que sea, va a tener los ojos verdes de su madre y la terquedad de su padre. Valeria lo miró con intensidad. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que el dinero, el estatus, la herencia, nada de eso nos define ahora. Tú podrías haber cambiado con todo lo que heredaste. Podrías haberte convertido en otro Diego, pero seguiste siendo tú. El hombre que ama en silencio, que protege sin pedir nada, que pone a los demás primero. Carlos bajó la mirada, emocionado. Y tú seguiste siendo la mujer bondadosa que vi el primer día. Solo que ahora sé que también eres la más valiente que he conocido. Se besaron de nuevo, esta vez con la calma de quien ya no tiene prisa. Habían aprendido que el amor verdadero no es el de las pasiones locas, sino el que resiste el fuego y sale más fuerte. Al día siguiente sería la boda, sencilla, en el jardín, con los trillizos llevando los anillos en un carrito adornado. Doña Isabel insistió en oficiar una bendición familiar. No habría cientos de invitados falsos, solo verdad. Valeria cerró los ojos, apoyada en el pecho de Carlos. Gracias por salvarnos, susurró. Gracias por dejarme amarte, respondió él. Y en ese abrazo, todos los fantasmas del pasado. Diego en su celda, Renata sonriendo desde algún lugar más allá, las noches de miedo y duda, se disolvieron por completo. Solo quedaba el futuro, su futuro. El día de la boda amaneció con un sol radiante que bañaba los jardines de la mansión en tonos dorados. No había cientos de invitados, ni fotógrafos de revistas del corazón, ni ostentación. Solo 40 personas que realmente importaban. Empleados que habían estado con la familia durante décadas. El abogado Morales y su esposa, doña Isabel Montenegro, llegada desde Guadalajara con su enfermera, y un puñado de amigos verdaderos que habían apoyado a Valeria en los días más oscuros. Valeria se miró una última vez en el espejo del que había sido el cuarto de Renata.
Llevaba un vestido sencillo de encaje blanco, sin velo, el cabello suelto con flores de jazmín. En su vientre de 5 meses ya se notaba la curva suave del embarazo. Se sentía hermosa, no por el vestido, sino por la paz que por fin habitaba en su corazón. Abajo, Carlos esperaba nervioso junto al altar improvisado bajo un arco de bugambilias. Vestía un traje gris oscuro, hecho a medida, pero seguía teniendo ese aire humilde que nunca perdió, ni siquiera después de heredar una fortuna. Los trillizos, vestidos iguales con trajecitos blancos, iban sentados en un carrito adornado con cintas, empujado por la niñera. Renata, la mayor por minutos, llevaba los anillos en una almohadita. Cuando la música empezó, una guitarra sola tocando una pieza suave mexicana, Valeria bajó la escalera del brazo de Eduardo Morales, que había aceptado ser quien la entregara. Carlos la vio aparecer y sintió que el aire se le escapaba. Lágrimas asomaron a sus ojos. Después de tantos años mirándola desde las sombras, ahora caminaba hacia él para ser suya para siempre. Los votos fueron breves, sinceros, escritos por ellos mismos. Valeria habló primero, la voz firme, pero emocionada. Carlos, juré una vez que nunca más permitiría que el dinero o el estatus decidieran mi felicidad. Contigo aprendí que el verdadero valor está en la bondad, en el coraje silencioso, en la lealtad que no pide nada a cambio. Prometo amarte todos los días de mi vida, criarte esta familia que la vida nos regaló y recordarte siempre que eres el hombre más grande que he conocido. Carlos tragó saliva antes de responder. Valeria, entré a esta casa hace años pensando que mi lugar era servir. Tú me enseñaste que mi lugar era a tu lado. Arriesgué todo por hacer lo correcto, pero tú arriesgaste todo por creer en mí. Prometo protegerte, proteger a nuestros hijos y demostrarte cada día que el amor que guardé en silencio durante tanto tiempo ahora es la luz más fuerte de mi vida. Cuando el juez pronunció las palabras, pueden besarse. Carlos tomó su rostro con ternura y la besó como si fuera la primera y la última vez. Los invitados aplaudieron. Doña Isabel lloró en silencio. Los trillizos aplaudieron imitándolo sin entender muy bien por qué. La celebración fue sencilla. Una comida larga bajo las estrellas, música en vivo, los niños corriendo libres por el césped. Nadie habló de Diego, ni de juicios, ni de herencias, solo de futuro. A medianoche, cuando los invitados empezaron a irse, Valeria y Carlos se quedaron solos en el jardín. Los trillizos ya dormían arriba, agotados de tanto jugar. Carlos la abrazó por detrás, sus manos cubriendo el vientre. ¿Feliz?, preguntó. Valeria giró entre sus brazos y lo miró a los ojos. Más que eso, en paz, por primera vez en mi vida, en paz. Se besaron de nuevo, lento, profundo. Arriba, en la prisión lejana, Diego Salazar pasaba otra noche más mirando el techo de su celda, olvidado por el mundo. Abajo, en la mansión que una vez quiso poseer, dos personas que el destino había unido a pesar de todas las barreras, bailaban descalzos sobre el césped, con la promesa de un nuevo hijo en camino y 3 pequeños milagros durmiendo tranquilos. Porque al final, la vida les había enseñado la lección más importante. El dinero compra muchas cosas, pero nunca compra la bondad que salva vidas, el coraje que enfrenta la oscuridad, ni la lealtad que transforma el dolor en amor eterno. Y así, bajo el cielo infinito de la Ciudad de México, Valeria y Carlos comenzaron su verdadero para siempre.